Viernes, 24 de mayo de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 2028821. Tipo, aislada. Ofrecimiento de trabajo en el contexto de la pandemia por COVID-19. La omisión de proporcionar en la diligencia de reinstalación las herramientas de trabajo relacionadas con la protección de la salud de la persona trabajadora, revela una conducta procesal indebida del patrón. Hechos: la persona trabajadora de un supermercado encargada del filtro sanitario, en el contexto de la pandemia por COVID-19, demandó su despido injustificado. El patrón ofreció el empleo, en la diligencia de reinstalación aquella cuestionó que no se le entregaron sus herramientas de trabajo. La autoridad laboral consideró que la demandada no incurrió en alguna conducta contraria a derecho, por lo que calificó como de buena fe la oferta de trabajo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la omisión de proporcionar a la operaria en la diligencia de reinstalación las herramientas de trabajo relacionadas con la protección de su salud, en el contexto de la pandemia señalada, evidencia una conducta procesal indebida del patrón que debe tomarse en cuenta para calificar la oferta de trabajo. Justificación: de acuerdo con la tesis de jurisprudencia 2A/J 125/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si el ofrecimiento de trabajo es de buena o mala fe, debe analizarse la conducta asumida por el patrón, aspecto que es relevante cuando la oferta se realiza y materializa en el contexto de la pandemia por COVID-19, ya que en ese momento los patrones estaban obligados a proporcionar al personal que atendía al público el equipo de protección personal, conforme al acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, emitido por diversas dependencias del Ejecutivo Federal para establecer medidas específicas que debían implementarse en el marco de la Estrategia para la Nueva Normalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020. Por ello, si la patronal ofreció el trabajo a una empleada encargada del filtro sanitario de un supermercado, quien en la diligencia de reinstalación cuestionó que no se le entregaron sus herramientas de trabajo, y no existe constancia de que se le proporcionara el equipo básico para la protección de su salud, esta omisión hace notar que la demandada no tenía la intención de continuar con el vínculo laboral, sino de revertir la carga de la prueba, pues no es razonable que quien indica tener la intención de continuar con la relación de trabajo, ponga en riesgo a su trabajadora, porque lo que hace es desincentivar el regreso a laborar, por las condiciones en las que se desarrollarán las funciones. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 2 de 10. Registro digital, 2028826. Tipo, aislada. Documento público en el juicio laboral. No tiene ese carácter la constancia expedida por un funcionario no investido de fe pública o en ejercicio de sus atribuciones. Hechos: en un juicio laboral, para justificar sus inasistencias, una empleada a quien se le rescindió la relación de trabajo por faltar más de 3 días en un periodo de 30, exhibió un documento expedido por un agente municipal, con fundamento en el artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en donde hizo constar que la persona actora prestó servicios a su comunidad 3 de los 6 días que faltó a sus labores. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la constancia expedida por un funcionario no investido de fe pública o en ejercicio de sus atribuciones, no tiene el carácter de documento público en el juicio laboral. Justificación: los documentos que no cumplen con los requisitos a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, para ser considerados públicos, por no estar suscritos por autoridades investidas de fe pública o en ejercicio de sus atribuciones, no adquieren valor probatorio pleno y deben considerarse documentos privados. Para justiciarse como indicio, deben perfeccionarse conforme a los artículos 798 y 800 de la referida ley. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 3 de 10. Registro digital, 2028827. Tipo, aislada. Emplazamiento de la tercera interesada al amparo indirecto. La omisión de la persona quejosa de cumplir con el requerimiento de señalar un nuevo domicilio para llevarlo a cabo, no conlleva la improcedencia del juicio. Hechos:
en amparo indirecto se previno a la persona quejosa para que señalara un nuevo domicilio para emplazar a la tercera interesada, con el apercibimiento que de no hacerlo se sobreseería en el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 108, fracción 2, ambos de la ley de amparo. Al no cumplir, se hizo efectivo el apercibimiento y se sobreseyó fuera de audiencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la omisión de la persona quejosa de cumplir con el requerimiento de señalar un nuevo domicilio para emplazar a la tercera interesada, no conlleva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Justificación. Conforme al artículo 27, fracción 3, inciso B, de la Ley de Amparo, cuando no conste en autos el domicilio de la persona a quien deba notificarse personalmente, o resulte inexacto, y se trate de la primera notificación a la tercera interesada, el órgano jurisdiccional dictará las medidas para investigarlo, asimismo requerirá a la autoridad responsable que proporcione el señalado ante ella, y si a pesar de esto no se logra la notificación, se hará por edictos a costa de la persona quejosa, si no acredita haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio. Por tanto, la omisión de cumplir con el requerimiento de proporcionar un nuevo domicilio para lograr el emplazamiento de la tercera interesada, no actualiza alguna causal de improcedencia que conlleve sobreseer en el juicio, ya que, en todo caso, ello podría determinarse hasta después de que el órgano jurisdiccional realice el procedimiento establecido en el referido precepto. 13º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo en Revisión 90/2023. 8 de diciembre de 2023. Unanimidad de votos. Ponente, José Manuel Hernández Saldaña. Secretario, José Luis Aceves Casadero. Esta tesis se publicó el viernes 24 de mayo de 2024 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 4 de 10. Registro digital, 2028837. Tipo, jurisprudencia. Pensión por incapacidad parcial permanente. Cuando se cubra una indemnización global y posteriormente se agrave la disminución orgánico-funcional del asegurado, debe pagarse a partir de que se califique definitivamente el grado de incapacidad. Hechos. Trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social a los que previamente se les cubrió una indemnización global, pero posteriormente se agravó su grado de disminución orgánico-funcional, demandaron el pago de una pensión por incapacidad parcial permanente, la que se les concedió. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se cubra una indemnización global y posteriormente se agrave el grado de disminución orgánico-funcional del asegurado, la pensión por incapacidad parcial permanente que se otorgue debe pagarse a partir de que se califique definitivamente el grado de incapacidad. Justificación. Conforme a la tesis de jurisprudencia 4A/J, 4/93, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 62, febrero de 1993, página 13, con número de registro digital, 207.799, de rubro, pensión por incapacidad derivada de un riesgo profesional, fecha a partir de la cual debe cubrirse su pago, aunque en el capítulo 3, sección 1, de la Ley del Seguro Social derogada, que regula lo relativo a los riesgos de trabajo, no se establece con exactitud a partir de qué momento debe cubrirse la pensión por incapacidad, sea parcial o total. Lo cierto es que de la interpretación armónica de sus artículos 51, 65 y 68 el Alto Tribunal concluyó que ese beneficio debe pagarse a partir de la fecha en que se califique definitivamente el grado de incapacidad, y ello acontece cuando, si el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social emite su resolución, en caso de que el trabajador hubiera optado por recurrir la calificación del riesgo, o b. cuando la autoridad laboral competente dicte la resolución, en el supuesto de que el asegurado hubiera ejercido la acción correspondiente, lo cual es aplicable a la legislación vigente. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 5 de 10. Registro digital, 2028838. Tipo, aislada. Pensión por viudez u orfandad. El artículo 15 del Reglamento de Jubilaciones por Antigüedad para el municipio de Juárez, Chihuahua, que condiciona su otorgamiento a que la persona trabajadora fallecida estuviera jubilada, es inconstitucional. Hechos. La viuda de un trabajador municipal promovió amparo directo,
por propio derecho y en representación de su hija menor de edad, contra la decisión del Tribunal de Arbitraje Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, de negarles el otorgamiento de una pensión por viudez y orfandad, al considerar que el trabajador fallecido debía encontrarse jubilado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 15 del Reglamento de Jubilaciones por Antigüedad para el municipio de Juárez, al condicionar el otorgamiento de la pensión por viudez o orfandad a que la persona trabajadora fallecida esté jubilada, es inconstitucional. Justificación. El requisito para la concesión de una pensión, consistente en que la extinta persona trabajadora al servicio del Estado se encuentre jubilada, es discriminatorio del derecho fundamental a la protección de sus beneficiarios ante su muerte, reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, ante esa eventualidad, implica la protección de su familia, con independencia de que aquella estuviera jubilada o en activo. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 2028839. Tipo, aislada. Pérdida de la confianza. Examen que el Tribunal Laboral debe realizar para tener por justificada esa causal de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Hechos. El Instituto Mexicano del Seguro Social rescindió la relación laboral con fundamento en la causa prevista en el artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo, pérdida de la confianza. El Tribunal Laboral tuvo por justificado el despido únicamente con base en los motivos aducidos en el aviso de rescisión notificado a la persona trabajadora. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para tener por justificada la causa de rescisión de la relación laboral por pérdida de la confianza se requiere que la persona juzgadora, a. corrobore la existencia de elementos de prueba que permitan constatar que la trabajadora incurrió o participó del hacer o no hacer que la patronal le reprocha, y b. verifique la existencia de datos objetivos que hagan creíble o posible que esa conducta fue inapropiada, indebida o inconveniente para los intereses, fines o propósitos de la patronal y, por tanto, que el motivo aducido como causa de rescisión constituye una decisión sensata, prudente y lógica que justifica el despido. Justificación. La causa de rescisión prevista en el artículo 185 citado constituye una prerrogativa de la patronal para que en casos en los que aun cuando no se materialice alguna de las causales de rescisión previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, pueda rescindir la relación laboral sin responsabilidad. Sin embargo, la sola invocación de un motivo de pérdida de la confianza en el aviso de rescisión, no lleva a tener por justificada la causa de la separación inmediatamente. De ahí que se requiera del examen mencionado, en el que una vez comprobada la conducta reprochada, en uso de las facultades que el artículo 841 confiere a la persona juzgadora, a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia y bajo las reglas de la sana crítica, con atención, incluso, a los usos y costumbres en las relaciones de trabajo, analice si se justifica el despido. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 7 de 10. Registro Digital, 2028841. Tipo, aislada. Prima dominical. La carga de la prueba para demostrar su procedencia es dinámica. Hechos. La persona actora demandó el pago de la prima dominical a favor de un trabajador fallecido, debido a que tenía una jornada especial en la que laboraba los días domingos y descansaba los miércoles. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la carga de la prueba para demostrar la procedencia de la prima dominical es dinámica. Justificación. El artículo 71, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo dispone que el trabajador que preste sus servicios en domingo tendrá derecho a que se le pague una prima de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. En principio, corresponde al trabajador acreditar que laboró los domingos y, de hacerlo, es el patrón quien debe demostrar su pago de conformidad con el artículo 784, fracción 11, de la Ley Federal del Trabajo. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 8 de 10. Registro Digital, 2028845. Tipo, aislada. Recurso de reconsideración en el juicio laboral.
debe interponerse previamente a promover amparo indirecto contra el auto que niega decretar la providencia precautoria relacionada con actos de discriminación y violencia en el empleo por embarazo, y resolverse de plano una vez desahogada la vista, sin esperar el desahogo de la audiencia preliminar. Hechos: una trabajadora demandó a su patrón y señaló que a partir de su embarazo sufrió actos de discriminación. Por ese motivo, solicitó se dictaran providencias cautelares, las cuales fueron parcialmente negadas por el secretario instructor. Inconforme, promovió amparo indirecto. La persona juzgadora desechó de plano la demanda, al considerar que previamente debió interponer el recurso de reconsideración. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que previamente a promover amparo indirecto contra el auto que niega decretar la providencia precautoria relacionada con actos de discriminación y violencia en el empleo por embarazo, debe interponerse el recurso de reconsideración y resolverse de plano una vez desahogada la vista, sin esperar el desahogo de la audiencia preliminar. Justificación: el artículo 858, cuarto párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que el recurso de reconsideración interpuesto contra las providencias cautelares emitidas por el secretario instructor en el procedimiento laboral, una vez desahogada la vista, se resolverá de plano en la audiencia preliminar. Así, para que este recurso sea efectivo y cuando se interponga contra la providencia precautoria relacionada con actos de discriminación y violencia en el empleo vinculados con el embarazo, prevista en el diverso 857, fracción 4, del propio ordenamiento, acorde con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe resolverse de plano, sin esperar el desahogo de la audiencia preliminar, conforme al supuesto previsto en el quinto párrafo del aludido precepto. De esta manera se preservan los derechos a un recurso efectivo y de las mujeres a vivir libres de violencia, al resolverse la problemática en un plazo razonable para no hacer ilusorio el medio de defensa ni las medidas de protección, de ahí que conforme al principio de definitividad, debe agotarse este medio de impugnación antes de promover el juicio de amparo indirecto. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 9 de 10. Registro digital 2028846. Tipo: aislada. Rescisión de la relación laboral de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivada de una investigación administrativa. Para su validez se requiere que el patrón haya citado tanto a estos como al representante sindical con cuando menos 36 horas de anticipación. Hechos: en un juicio laboral por despido injustificado, la persona juzgadora consideró que el actor y la representación sindical no fueron llamados con la anticipación prevista en la cláusula 55 bis del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. A la investigación administrativa, sin embargo, concluyó que dicha actuación fue convalidada al haber comparecido, por lo que los vicios quedaron compurgados en virtud de que se cumplió la finalidad de dicha actuación, que era hacer saber a la parte investigada, así como a su representación sindical, la existencia del procedimiento y darle a aquella la oportunidad de defenderse. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que para la validez de la rescisión de la relación laboral de los trabajadores del IMSS derivada de una investigación administrativa, se requiere que el patrón haya citado tanto a estos como al representante sindical con cuando menos 36 horas de anticipación. Justificación: conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 81/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe citarse al trabajador y al representante sindical a todas las etapas del procedimiento de investigación administrativa, previamente a la rescisión de la relación de trabajo, pues al incumplir dicha formalidad deberá considerarse que existió un despido injustificado, por lo que si no se demuestra el cumplimiento a la formalidad que exige la cláusula 55 bis citada, relativa a que cuando un trabajador deba presentarse para investigación, deberá ser citado con 36 horas de anticipación, al igual que su representación sindical, se entiende que la persona trabajadora sujeta a investigación no tuvo tiempo para preparar su defensa, en cuyo caso, en ese tipo de actuaciones no cabe la convalidación ante la asistencia a la investigación, sino que al tratarse de una formalidad esencial debe respetarse en sus límites mínimos, máxime que conforme a los artículos 2, 3 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, las normas laborales deben interpretarse en atención a las finalidades de esta rama del derecho y, en caso de duda, estarse a lo más favorable para el trabajador. Sin embargo, esa regla general admite excepciones,
como en los casos de interpretación de cláusulas de contratos colectivos de trabajo donde se establezcan prestaciones a favor de los trabajadores en condiciones superiores a las señaladas por la ley, supuesto en el cual la disposición que amplía los derechos debe ser de interpretación estricta y conforme a los principios de buena fe y de equidad como criterio decisorio, como se prevé en el artículo 31 de dicha ley. Lo anterior tiene relevancia, ya que la cláusula 55 del contrato colectivo dispone que ninguna rescisión de contrato que no haya sido precedida de investigación, en los términos de las cláusulas aplicables del contrato colectivo, tendrá validez. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 10 de 10. Registro Digital, 2028854. Tipo, aislada. Suplencia de la queja deficiente en amparo. Es improcedente en favor del sindicato que acude en defensa de sus intereses y no de los derechos laborales de sus agremiados. Hechos: un sindicato promovió amparo indirecto en el que reclamó del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como órgano registral, el acuerdo plenario que negó la toma de nota de alta de diversas personas a esa agrupación. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que cuando un sindicato promueve amparo en defensa de sus intereses y no de los derechos laborales de sus agremiados, es improcedente suplir la queja deficiente en su favor. Justificación: la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, opera en favor de los trabajadores que acuden al juicio de amparo por derecho propio, o bien, constituidos por un sindicato en defensa de sus derechos laborales. Por tanto, es improcedente cuando un sindicato reclama un acto registral administrativo que solo afecta sus intereses. 13º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.